Buenos días. Continuando con la sesión anterior, en el día de hoy vamos a entrevistar al joven Juan Sebastián Llanes Villalta, habitante también del municipio de Ciénaga, estudiante de danza y folclore. Ciénaga fue fundada en el año de 1525 por Rodrigo de Bastida. Algunos historiadores coinciden que en el año de 1538 se le catequizó como el pueblo de la Ciénaga de Santa Marta. También para el año de 1535, ya llamada Aldea Grande, esta existe desde el descubrimiento de América y fue catequizada por Fray Tomás Ortiz en el año de 1529. Se afirma acerca de la laguna como la Ciénaga Grande, también llamada San Juan del Córdoba. Según Elías Slay Rousseau, reconocido historiador cienaguero, fue el crecimiento de Ciénaga el que originó importantes cambios en el aspecto arquitectónico y estas características fueron traídas desde Europa. Según la historia del territorio, ¿desde cuándo usted o su familia pertenecen a esta comunidad? Mi familia y yo vivimos desde toda la vida, desde el nacimiento. Siempre, todas las partes, por parte de padre y madre, siempre hemos vivido allí. ¿En qué época se formó este barrio? ¿Puede hablarme acerca de la historia de Ciénaga? Este barrio se caracterizó por ser, desde sus principios, hace mucho tiempo, barrio de pescadores, por lo cual sus habitantes se dedicaban al oficio de la pesca desde muy jóvenes. Y esa fue la tradición durante mucho tiempo. Aún hoy se conserva esa tradición. ¿Quiénes fueron los primeros en habitar este municipio y cuál era su procedencia? ¿Vienen de otras partes? ¿Cuáles fueron los motivos de su migración? Bueno, hablando de historia, el pueblo antes era una aldea aborigen, entonces sus estructuras eran principalmente moyos, o sea, las chocitas de madera y tal. Y fue evolucionando a medida que llegaron los colonizadores, incluyendo estructuras de origen europeo. En sitios o estructuras de interés conocemos el templete, por ejemplo, que es la estructura más representativa de Ciénaga. Dinámica sociocultural, aquí existen bibliotecas, sitios de interés como salas de conciertos, cines, teatros. Bibliotecas sí existen, creo que dos bibliotecas. Antes estaba la biblioteca de Telefónica, que no sé si aún se encuentra, la biblioteca de la Universidad de aquí de Ciénaga, como es la del Infotep. Sitios de interés encontramos, antes mencioné el templete, aún se puede mencionar, por ejemplo, el Tomasita, que se encuentra en la playa, que es un monumento representativo de Ciénaga también. En su comunidad existen algunas creencias populares. ¿Cuáles son y cómo influyen en la vida cotidiana de las personas? Y las que se encuentran generalmente en Magdalena, como el hombre caimán. Pues se ve también como ligada a la historia del caimán que se comió Tomasita, que ahí sale la representativa fiestas del caimán, que son como el icono de Ciénaga, lo más cultural que tiene. Según la tradición oral, en su comunidad existen relatos, cuentos, refranes, coplas, mitos o leyendas tradicionales que sean relevantes para la memoria colectiva de las personas. ¿Me puedes relatar alguno de ellos? Pues creo que lo que más le preguntas a un cienaguero y te puede responder con seguridad sería la historia de Manuel Varela, por ejemplo, la historia de la Casa del Diablo, en la cual se habla de que este sujeto hizo un pacto con el diablo para tener unas altas riquezas. Él era dueño de muchos territorios en Ciénaga. Es más, él donó si es parte de su territorio para la construcción del colegio público más grande de Ciénaga, el San Juan de Córdoba. Pero este pacto con el diablo, aparte de darle riqueza, tenía su contra. Decía que cada año le tenía que dar un sacrificio, entonces se decía que cada año desapareció un estudiante del colegio del territorio que él donó. Decía que como ofrenda al diablo. Según la religiosidad, en su comunidad existen creencias o celebraciones religiosas. ¿Cuáles son y cómo influyen en la vida de las personas? Pues de influir, yo no soy muy religioso, la verdad. Entonces, no, personalmente no creo que influyan en mi vida, pero en la vida de las demás personas hay gente que es muy devota, entonces ellos tienen su forma de creer y de una u otra forma esas creencias afectan de positivo o negativamente su vida, creo que más positivamente. Personas. ¿Cuál es el orden histórico de sus fiestas?
o rituales fueron heredadas de sus ancestros o cómo hicieron para pasarlas de generación en generación? Pues el origen histórico, como mencioné anteriormente, se debe a una leyenda urbana sobre un tiempo en el cual un caimán se comió devoró a una joven y de ahí nació la fiesta del caimán. Pues claro que fueron heredadas, aún hoy se celebran las fiestas del caimán anualmente, que se celebran en enero. ¿Ya? Y si esto lleva un conjunto cultural inmenso, o sea, ahí vienen como las que son las comparsas, los bailes de distintos tipos, y que atraen gente de todas las ciudades de Colombia. Según el nivel socioeconómico, ¿sabe usted cuál es el estrato social de su territorio? Pues los estratos que se encuentran aquí siempre son estrato 1, estrato 2, estrato 3, o sea, tienen a mantener un estrato socioeconómico generalmente bajo, medio bajo, pues. ¿Cómo son las condiciones sociales de las personas que viven en su territorio? ¿Cómo las observas? Pues como en todos lados, Ciénaga tiene lo que se considera su parte bonita, y hay zonas donde se ve una decadencia impresionante, o sea, hay gente que vive todavía en casitas de tabla, que no tienen para comer, que ganan muy poco. Entonces, Ciénaga, y estas áreas son bastante extensas, o sea, Ciénaga está más inclinado hacia la parte socioeconómica baja que hacia lo alto. ¿Cómo consigue usted la educación de este? Comparada con bueno, en la época que yo estudié la considero mucho más baja que antes. Los, los, los niños ya ni siquiera reprueban un año, o sea, antes los niños se esmeraban por sacar buenas notas, y ahora ni siquiera, o sea, llegan y pierden una materia y la repiten o la recuperan, hacen como 5 recuperaciones, en realidad nunca llegan a perder, especialmente en colegios privados. Según las problemáticas socioculturales, ¿qué tipos de conflictos se presentan en su comunidad? ¿Son de orden político, social, religioso, de convivencia o de ideologías? Pues en los conflictos que más se podría ver en Siena serían conflictos de convivencia entre personas, entre barrios, se ve mucho este tipo de conflictos entre familias, ¿Cuál cree usted que es el origen de estas problemáticas? ¿Cómo ha incidido en la dinámica sociocultural de su territorio? pues inciden principalmente en las relaciones interpersonales, en las relaciones humanas, o sea, no puede haber una buena relación humana si existe conflicto entre las personas. ¿Cree usted que las problemáticas de orden político y económico del país afectan la dinámica sociocultural de la comunidad? ¿Cómo la afectaría? Pues pensándolo, sí, los problemas económicos, por ejemplo, el alza de los precios, el alza del IVA, el poco salario mínimo que tiene Colombia, conlleva a ciertos problemas porque la gente no está conforme con esto y puede llevar a otros, o puede derivar en otros problemas socioculturales.